El Economista, podcast. El podcast de deportes ha llegado. Y no tenemos un recital de resultados ni cifras económicas enlistadas y aburridas. Les propongo una carrera donde variemos el ritmo y la distancia. Un rato de charla deportiva que sea flexible en enfoques y podamos saltar los obstáculos de la mano con especialistas, atletas, estadísticas y colegas. Les presento 100 metros vallas con Marisol Rojas. En este episodio tenemos un invitado muy especial, es Diego Solano. Muchas gracias por estar con nosotros. Hombre, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí y les platico, el tema de hoy y el invitado que tenemos nos va a ayudar a crear una reflexión sobre un tema que nos ha causado muchas dudas, muchos planteamientos de temas, entre ellos es la violencia en el fútbol mexicano, y sabemos que la violencia como tal no solamente la podemos mirar en las gradas, en peleas entre los jugadores, sino también hay un espectro más amplio de la violencia, como la violencia de género, de la cual la Liga MX ha intentado implementar algunos protocolos que finalmente con el paso del tiempo hemos visto que no del todo funcionan. Diego nos va a ayudar a comentar la parte de qué ha pasado durante los últimos 8 años o más, porque él tiene más de 12 años de experiencia en empresas líderes de Latinoamérica, y en este sentido, en esas empresas hablamos de Club América, de TUDN y de Televisa Deportes como tal, ¿no? Que se cambió el nombre. Claro. Pero bueno, él tiene la experiencia que nos va a ayudar a enriquecer el tema, a plantearnos nuevas preguntas y a conocer cómo se ha tratado ese tema desde que él tuvo la oportunidad, desde hace 8 años, de ser el director de comunicación estratégica de Televisa Univisión. Él fue parte importante en el diseño de la nueva área de comunicaciones para el club, para TUDN y para el Estadio Azteca. Además, quiero comentarles que él fue analista de la Secretaría de Defensa Nacional, lo cual le da una formación muy integral, una visión muy especial y sobre todo para los temas que actualmente incluyen la relación México en Estados Unidos desde el deporte. Y Diego, platícanos más sobre esos 8 años de experiencia en el fútbol, ¿Cómo lo has vivido en el sentido de crear una área de comunicación y con este tema que parece indivisible, ¿no? La violencia en el fútbol en todos sus aspectos. ¿Qué tan importante es este rubro desde que tú llegaste al fútbol y empezaste a crear las estrategias? Pues fíjate que, bueno, primero agradecerles mucho la invitación, Marisol. Ahora sí que encantado de estar aquí con ustedes. Y fíjate que sí, o sea, el área, nos encargaron, bueno, mi jefe en aquel entonces, el vicepresidente, crear un área que pudiera hacer sinergias, ¿no? Entre todas las unidades de negocio de Grupo Televisa, y entonces creo que creamos un buen balance, y pues es afortunadamente un proyecto que sigue en pie en manos de otro compañero. Y con relación al tema de la violencia en el fútbol, fíjate que, mira, yo creo que a nivel mediático, el gran parteaguas de la violencia en el fútbol mexicano, yo creo que sin duda fue el caso del desafortunado partido de Querétaro Atlas, ¿no? Uh-huh. O sea, sin duda ese fue un parteaguas, porque jamás se había visto ese nivel de violencia, ese nivel de agresividad. Era una escena dantesca que yo creo que a todos los que estamos involucrados de alguna manera en la industria del fútbol, y por supuesto al aficionado, fue un shock, ¿no? O sea, fue un tema que afortunadamente no cobró vidas, pero fue un tema demasiado grave, y yo creo que en ese sentido tanto la Liga MX como la Federación han ido dando buenos pasos hacia adelante, han ido avanzando. Por supuesto que hay áreas de oportunidad, ¿no?
hay visiones que digamos que se pueden mejorar, pero por ejemplo el tema de la implementación del Fan ID, por citar un caso, a mí me parece un paso en el sentido correcto, ¿no? Es un buen empleo de la tecnología en el sentido de saber quiénes son las personas que ocupan los espacios en los estadios, tener más control sobre sus identidades, pero no debe de ser el fin, ¿no? La verdad es que yo confío plenamente en la gente que trabaja en la liga y tanto en la federación, porque son personas totalmente profesionales, y yo estoy seguro que esta estrategia va a ser revisada continuamente y se irán agregando otros elementos. Como bien dices, ha ido evolucionando la situación de la violencia. Yo creo que tiene que ver mucho con una visión social que se ha ido enriqueciendo y que ha ido mejorando, porque, por ejemplo, anteriormente no se discutía el tema de la violencia de género en el fútbol, pero también era porque no existía la Liga MX femenil, ¿no? Entonces son estos temas que en la agenda que también van permeando en el fútbol, ¿no? Por ejemplo, los hechos de discriminación, los hechos de racismo, o sea, sí muchas veces el fútbol es contagiado para bien de la agenda pública, y te habla de que no es una industria que está aislada, que está muy vinculada, que afortunadamente también tiene los resortes para ir respondiendo a los retos que te va imponiendo la realidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las agresiones digitales, ¿no?, contra las futbolistas del América, y de Tigres, y la verdad es que desafortunadamente de varios clubes más, ves el avance, y lo más importante es que ves la voluntad y, por ejemplo, el liderazgo de Mariana, ¿no? En el sentido de crear protocolos que la verdad es que yo creo que ese es el paso correcto de la liga a nivel competencia, ¿no? El establecer estándares que sean aplicables para todos los equipos de la liga, un piso parejo en cuestión de condiciones, en cuestión de cómo le vamos a entrar, por ejemplo, en protocolos de caso de violencia digital, ¿no? Uh-huh. En este sentido, por ejemplo, yo hubiera esperado más de parte de las redes sociales. Esa es la verdad. Yo hubiera esperado una intervención más rápida y más contundente para solucionar este problema, porque mira, a mí me queda claro que las redes sociales, y sin particularizar, tienen 10,000 problemas y 10,000 asuntos, pero no hay nada más visible en México que el fútbol. Uh-huh. Entonces, una intervención por parte de las redes sociales en el sentido de, oiga, nosotros vamos a corregir esta situación de violencia que están sufriendo las futbolistas en México, o sea, les hubiera dado buena reputación y les hubiera dado buena prensa, y hubiera sido un mensaje muy bueno en el sentido de tenemos nosotros que controlar y eliminar este tipo de prácticas, ¿no? Ha sido muy enriquecedor comunicarme con Diego cuando sale algún tema de violencia. Hace poco publicamos el contenido que trató sobre el enfrentamiento en las gradas de los aficionados en la Copa Oro, y de ahí empezamos a plantear muchas preguntas, y fue como decidimos crear este podcast para que ustedes también puedan escuchar la experiencia y todo lo que se gestiona alrededor de una estrategia de comunicación. De 8 años a la fecha, cuando tú empezaste a entrarle a la comunicación, a diseñar estrategias, ha sido cada vez más difícil para el área que llevas en crear una comunicación en donde, como comentas, antes no existía la Liga MX femenil, o incluso es más fácil porque ya se visibilizan algunas cuestiones como la violencia digital, ¿no?, que fue expuesta por las jugadoras, sobre todo muy, muy activo de las jugadoras del Club América, que fueron, yo las veo como las pioneras que empezaron a señalar que había un problema, y de ahí empezaron a destapar varios casos, varias jugadoras que querían también mostrar de que pasaban por la misma situación o no eran escuchadas. Pero, ¿qué ha sido de 8 años a la fecha? ¿Es más fácil crear una estrategia de comunicación o lo hace más complejo?
Mira, yo creo que te genera condiciones distintas, ¿no? Por ejemplo, ahora puedes hacer estrategias que son más, guiadas por datos, ¿no? Y que tienes más certeza en las intervenciones. Ahora, pues tú sabes que las herramientas de redes sociales y las herramientas de análisis de medios que hay disponibles en el mercado te permiten ser muy certero en el conocimiento de la conversación y de la cobertura. Entonces tú de antemano puedes diseñar estrategias que ya sabes que pueden tener un buen éxito o no. Y sabes también cuáles son los temas tóxicos de abordar. Ahora, también te representa un reto porque hay casos que estallan y se expanden con mucha facilidad, ¿no? Las redes sociales justamente tienen este elemento de viralización que necesitan que le imponen más bien a las áreas de comunicación pues este requisito obligatoriedad de ser ágiles y de responder a los casos de crisis de manera más rápida, ¿no? Entonces, en este sentido, la inmediatez, ¿no? Y la viralidad es un reto. En el caso, por ejemplo, de las jugadoras de América, que hicieron estas denuncias en su momento y que a mí me tocaron, o sea, lo primero que se debe de reconocer, y por esto te hablo mucho yo del ánimo social, es la valentía, ¿no? Estamos en un entorno donde más mujeres se atreven a hacer estos señalamientos y en ese sentido estas jugadoras tuvieron un gran respaldo de sus entornos, tengo conocimiento, no obviamente de asesores y por supuesto en aquel momento del club y sí, justamente es lo que te impone pues la actualidad, ¿no? Digamos este escenario de comunicación, el responder a las crisis con mayor serenidad, ¿no? ¿Qué tanto puede entorpecer a un área de comunicación lo que dice la ciudadanía? Porque tanto en la violencia digital hacia las jugadoras como la violencia fuera de los estadios, en las gradas, los ciudadanos pues toman las redes, arroban al club, arroban a la liga y dicen versiones diferentes de algo que está pasando en algún lugar de la tribuna y ustedes tienen que saber o comprobar si ese mensaje que están leyendo o que se está reportando en digital es verdadero o quizá es algo que no les pueda ayudar a identificar quiénes son los agresores, a dar a tener una mejor coordinación con las autoridades en la investigación. ¿Cómo se maneja este factor ciudadano tuiteando y arrobando a las cuentas, dándoles información? ¿Cómo se tiene que tratar la información? Pues mira, te voy a decir algo. La verdad es que a nivel de opinión pública, digamos, tienes que tener un panorama bien amplio y conocer bien los nichos de cada red social y los segmentos, ¿no? Porque, por ejemplo, el perfil del usuario de Twitter es muy distinto al perfil del usuario de Facebook. Por supuesto, los alcances, estamos hablando de personajes distintos, ¿no? También, por ejemplo, tú sabes que los periodistas, los líderes de opinión son más activos en Twitter, o por ejemplo, pero sabes que si quieres tener un mejor pulso de la opinión pública, te vas a una red social que tenga este volumen, ¿no? Por ejemplo, como Facebook, ¿no? Entonces, en este sentido, si es distinguir, y te voy a decir algo, todavía hay otra capa adicional, que la grada se comporta de una manera totalmente distinta. O sea, a mí me tocaron ciertos casos en mi época donde estaba en América, que tú veías un tipo de opinión pública y una tendencia en ciertas redes sociales, y que cuando tú lo veías en la cancha, la reacción de la tribuna era totalmente distinto, y eso es algo sorprendente, ¿no? Claramente las redes sociales son un indicador, pero el Vox Populi real es distinto, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí distinguir. Y con relación al tema de las denuncias, la verdad es que funcionan mucho, pero reitero el elemento de la voluntad por querer hacer las cosas bien.
Por ejemplo, yo recuerdo mucho el caso de ¿te acuerdas de que hubo una persona que estaba rellenando con cerveza, agua, los vasos de cerveza en el Estadio Azteca? Entonces, la administración, que es de primera categoría, pues obviamente realizó una investigación y pues sancionó de la manera correspondiente a los responsables, ¿no? O sea, la verdad es que en ese sentido sí las áreas de comunicación sí funcionan mucho como un filtro respecto de ciertos comportamientos indebidos, porque yo creo que lo que hay que poner en el centro de la discusión en el fútbol mexicano, y para mejorarlo de manera integral, es la experiencia del aficionado. El aficionado va al centro. Los clubes no deben de estar al centro, la liga por supuesto no debe de estar al centro, o sea, lo que más nos importa a nosotros es el aficionado. Y entonces, en ese sentido, para nosotros lo más importante debe ser prestarle el mejor servicio posible al aficionado, ¿no? Que su experiencia sea integral y lo mejor posible en cuestiones de movilidad. Por supuesto, o sea, es una mala atención al usuario que no te estén ofreciendo cerveza si tú estás pagando cerveza, ¿no? Pero, por ejemplo, en este tema de violencia y de verla más allá, pues también debemos nosotros, por ejemplo, de cuidar elementos como que la seguridad privada o la seguridad pública no maltrate al aficionado, ¿no? Claro. Que también ocurre eso, o sea, porque muchas veces en esta discusión sobre la violencia en el fútbol mexicano, tú ves o sea, siempre tiende a señalarse al aficionado como el gestor de la violencia. Y también hay casos, desafortunadamente, en el fútbol mexicano donde hay N cantidad de denuncias de aficionados que te dicen, oye, los integrantes de tal cuerpo de seguridad, me violentaron, o hicieron tocamientos indebidos, ¿no? Con el pretexto de que vas a ingresar, al estadio, ¿sabes? Entonces, o sea, la verdad es que se trata un poco de eso, pero yo en general, yo percibo una muy buena voluntad en todos los clubes del fútbol mexicano, en la liga, por supuesto, y mucha apertura en la escucha y en retomar estas denuncias, ¿sabes? Y esa parte que pones al centro, procurar la mejor experiencia de los fans, todo lo que se tiene que tomar en cuenta desde lo digital hasta la experiencia dentro del estadio cuando se van, porque he escuchado en muchas ligas de Estados Unidos que ellos comentan que la experiencia empieza desde que salen de la casa, ¿no? Y que puedan llegar bien al estadio y hasta que regresan. La buena voluntad de tener protocolos que puedan proponer mejores esquemas de seguridad a los fans. Se creó el Fan ID, que fue una respuesta a lo que se vivió el 5 de marzo en el Estadio Corregidora, ¿no? Uno de los episodios más negros del fútbol mexicano, pero que finalmente sí hubo un rebote de propuestas y de incrementar campañas para asegurar al aficionado de que pueden acudir al estadio, de que era una situación que se salió de control, pero que otros clubes de la liga tenían todo bajo control. En esa ocasión fue una cuestión de seguridad privada. Creo la empresa que se contrató no estaba certificada. Un caso en el que también 2 barras ya nos estaban amenazando desde hace mucho tiempo. Después se comprobó en redes sociales de que sí habían amenazas entre ellos. Digamos que habían muchas cosas que estaban alarmando de que podía ocurrir algo ese día y no se tomaron las medidas, ¿no? En Correcto. Querétaro, pero si bien la liga reaccionó, también tuvo su lección en cuanto a qué hay que tener en cuenta en una estrategia para asegurar esa experiencia del fan y quitarles también el miedo, ¿no? De ir al estadio. Es lo que precisamente quiero que nos platiques. Cuando se crea una estrategia de comunicación en un partido que es como un clásico nacional, en donde sabemos que las barras, los aficionados, las barras que son otra parte, ¿no? De otro tipo de pasión, otro tipo de forma de expresar sus emociones hacia el equipo. ¿Cómo se planea? O sea, ¿desde cuánto tiempo antes
empiezan a ver qué está ocurriendo, qué toman en cuenta y el día del partido, cómo se gestionan con las autoridades. Mira, en ese sentido me parece que es una pregunta muy, muy interesante. Fíjate que en el caso particular, yo solamente puedo hablar de mi experiencia en la responsabilidad que tuve. Fíjate que tiene que ver un poco con la sensibilidad de conocer el ánimo de la grada. Y obviamente, o sea, tú como área de comunicación no puedes estar aislada de lo que ocurre a lo mejor en la fuente policíaca, en la fuente política, en la fuente social. Debes de tener una lectura para ver en qué momento estás parado, ¿no? Primero. Uh-huh. Y después, en segundo lugar, tienes que tener esa sensibilidad de grada, y me refiero yo a que si sabes que en 2 jornadas enfrentas un clásico, lo que haces es empezar una escucha activa de las barras o de los grupos de animación. Por ejemplo, en los casos de violencia en el clásico tapatío, todo fue precedido de amenazas en redes sociales. Amenazas de tono altísimo, armas, machetes, o sea, cosas severas. E inclusive tú puedes tener inclusive esta información de dónde puede haber encuentros o dónde puede haber choques, derivado de esta escucha activa. Entonces es información muy valiosa que tú como área de comunicación o área digital puedes transmitir a los responsables del club, ¿no? De entrada, porque vamos, o sea, en el caso particular del Club América, o sea, a mí me queda claro que todos los involucrados se toman muy, muy en serio el tema de la prevención de la violencia. Mucho. Uh-huh. Entonces, con estas notificaciones, tú vas un poco como informando el ánimo previo al partido. Uh-huh. Puedes también hacer una estimación que también, por supuesto, le corresponde a las autoridades, de ver qué nivel de peligrosidad tienen estos encuentros. Obviamente, cómo preparan el esquema de seguridad, ¿no? Uh-huh. Pero sí inicia todo esto con una plática muy activa. Obviamente, lo ideal, ¿no? Es enviar mensajes de comunicación también a la afición, en el sentido de esto es un partido. Esto es fútbol, no se nos va la vida. Y en ese sentido, retomo un poco el comentario que te hacía anteriormente, porque hay que poner al aficionado en el centro. Y en el caso de la violencia, yo lo que esperaría, ¿no? O yo lo que recomendaría es también mucho el impulso desde la liga y de los equipos de cambiarle el chip al aficionado. Porque generalmente tú, cuando piensas en la generación de violencia en los estadios, está mal entendido, crees que son solo las barras. Y la verdad es que los vamos a llamarla así, los episodios entre particulares son los que son más frecuentes en los estadios, ¿no? Que te empiezas a decir de cosas con la persona que está a 3 lugares de la grada y se vuelve un pleito que involucra a grupos de amigos, uh-huh, o familias. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, yo lo que sugeriría es una campaña. O sea, que no, digamos, que no se priorice un enfoque, entre comillas, punitivo, ¿no? Uh-huh. De, oye, te estamos vigilando, sabemos la identidad que tienes, Arturo López, del asiento A22. O sea, no. Sí. También se trata mucho de tratar de cambiar el chip y la cultura del aficionado mexicano, en el sentido de, vívelo con pasión, ¿no? Disfruta la rivalidad, pero, oye, ahí queda, ¿no? Porque esto es entretenimiento y esto es espectáculo y no uh-huh. se nos va la vida. Es importante transmitir el mensaje de que no por ser más agresivo y no por presionar más tienes un mejor valor como aficionado. Uh-huh. Eso es importante, porque, por ejemplo, ese ha sido uno siempre de mis temas en donde he sido más enfático, en la situación de que las barras no son las dueñas de la pasión del fútbol, no es un monopolio, no es la máxima expresión del aficionado. O sea, claro, como el mismo valor tiene el líder de la barra brava que el señor de 58 años que lleva por primera vez a su nieto al estadio, y que los dos
lo viven con la misma pasión y que no uno por pelearse o por llevar el escudo del equipo tatuado o por viajar 17 jornadas tiene más valor que la persona que viene haciendo el viaje desde Veracruz a, ¿qué te gusta?, Monterrey, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí hace falta mucho una campaña que busque sensibilizar y que busque cambiar el chip, ¿no? Y en ese sentido, el diseño de las estrategias de comunicación incluyen, por supuesto, una escucha muy activa, ¿no? La verdad es que para mí el monitoreo es esencial, y después enviar los mensajes correctos a la afición, preventivos, y después tener una reacción rápida en casos de crisis, y si hay que comunicar sanciones contundentes, que la comunicación también sea contundente, ¿no? Y lo que comentas de la comunicación, quiero aquí agregar que sí es muy, muy importante que el club genere estas narrativas y que las cambie, porque hace muchos años, cuando era un clásico América Chivas, realmente el lenguaje era muy violento, ¿no? Se viene el enfrentamiento más importante del fútbol mexicano, y de ahí el rebote hacia los medios de comunicación. Digamos, sí ha cambiado, y yo lo he notado, la forma en que se narran o se comentan los partidos con más conciencia de que el lenguaje, de que la historia que vas a contar no tenga estos conceptos que llamen a la violencia, como tú mencionas, que sea un fan demasiado exacerbado y que sea tan importante lo que vaya a expresar un fan que no es parte de una barra, que no está credencializado, porque eso también ha cambiado, las credencializaciones de las barras, como una persona que a lo mejor va por primera vez al estadio, digamos, de León, nunca ha asistido y no es fan de nadie, no nada más quiere ir a ver un clásico, ¿no? Claro. Es muy importante la parte de las narrativas, y mucho de lo que se ha hecho hasta el momento, y regreso al tema del Fan ID, que fue una de las respuestas a una de las crisis más importantes del fútbol mexicano, es que al momento de implementar una estrategia te encuentras de que el fan a veces no le gusta cómo lo hacen. El Fan ID, que me tengo que conectar a una plataforma, no hay internet aquí afuera, o todo al último momento, ¿no? Entonces se genera otra forma de tener que lidiar con un fan ahora molesto, porque claro, si la autoridad o si los organizadores de un evento deportivo quieren tratar de tener un mayor control, identificación de los fans, al momento de implementar se genera una molestia más. Cuando empieza lo del Fan ID, ¿qué consideras que se pudo quizá haber hecho mejor, o que faltó por explorarse, que realmente pudo haber creado una mejor aceptación del fan asistente? Del Fan ID. Mira, yo creo que te voy a decir algo. Lo primero, y en este sentido yo creo que hay que recordar mucho el perfil del presidente de la liga, ¿no? De Mikel, porque él es un implementador de políticas públicas por excelencia. Entonces, por toda su trayectoria profesional. Entonces, en este sentido, el Fan ID, la verdad es que se iba a encontrar con un montón de problemas operativos, pero es una condición normal de las nuevas iniciativas o de las políticas, ¿no? Porque te voy a citar un ejemplo: no todos los mismos estadios tienen las mismas capacidades de conectividad, o tienen las mismas capacidades de respuesta logística. Entonces, por eso, retomando un poquito el comentario anterior, o sea, para eso sirve la liga, ¿no? Para establecer un piso parejo de protocolos, ¿no? Y de necesidades. Pero fíjate que la verdad es que mi sensación es que fueron errores, de alguna manera, que pudieron haber estado previstos. No les llamaría errores, más bien les llamaría riesgos, ¿no? Que estaban previstos, y la verdad es que si tú te das cuenta, la implementación del Fan ID ha ido mejorando. Yo creo que este es el torneo donde se va a hacer la prueba de fuego del Fan ID, porque el anterior, digamos, fue un poco como el laboratorio.
pero por lo menos mi sensación y los comentarios que he escuchado son muy positivos en el sentido de que ha ido mejorando la experiencia, ¿no? Considerando que no todas las instalaciones son iguales y no es lo mismo, por ejemplo, para la Azteca que te puede llegar a meter 83,000 personas a, por ejemplo, el estadio de Bravos que pudieran entrar 25, 30, ¿no? Y te cuento algo, cuando comenzó la idea del Fan ID y empezaban a plantear la propuesta, en una publicación que hicimos en el periódico se contacta al INAI, se le pregunta si la liga ya tocó la puerta o la Federación Mexicana de Fútbol, y en ese momento nos comentaron, gracias por llamar, pero es que no me han contactado. Y la verdad es que es manejo de datos personales, datos biométricos, y nosotros como INAI tenemos que estar enterados de qué es lo que se está haciendo, cuál es la seguridad que se le está dando al fan que da sus datos personales y a dónde se van. Considero que en lo que nosotros exploramos, ahí había un punto que a lo mejor pudieron haberse evitado, ¿no? Tocar la puerta del INAI y sumar esfuerzos de cómo se implementan este tipo de herramientas. Y por otro lado, la respuesta de los fans, que haces un comentario de que sabemos que tú eres Arturo López, estás en la grada tal y te estamos observando. A ese grado de tener vigilado a un fan que podía incomodar, ¿no? La presencia de un fan en el estadio, y de que incluso en el grito homofóbico, al momento de querer identificar qué personas había que sacar del estadio, vetar 5 años era la sanción del estadio, yo creo que se estaba tornando en algo más allá de lo del Fan ID, ¿no? Incluso, no sé si recuerdas que en algunos amistosos de la selección ponían a personal viendo hacia las gradas y viendo quién gritaba, ¿no? Sí. Entonces, ahora, se han creado muchas campañas como Grita México, no grites el grito homofóbico, Grita por la Paz. ¿Por qué al momento de hacer esas campañas de mercadotecnia, de comunicación, no funcionan o al contrario se critican más? ¿Qué falta para que puedan esas campañas a largo plazo empezar a ver resultados de que ya no se grita eso? Mira, en ese sentido, por ejemplo, permíteme retomar el comentario del INAI, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto no es una crítica a los responsables de la liga, pero siento que hay momentos en donde la liga debería de ser más proactiva, o los clubes, igualmente la federación, en establecer contacto con los expertos. Yo creo que una gran área de oportunidad que tiene el fútbol mexicano en general es establecer muchas relaciones con, en este caso que involucra datos personales, pues por supuesto el INAI, con APRED, que ya lo tenía anteriormente en la liga, pero si quieres ahorita ahondamos más en el caso del grito homofóbico, universidades, ¿no? Obviamente vamos a decirle la diplomacia futbolera interclubes, ¿no? Por ejemplo, hay un montón de experiencias en el fútbol uruguayo que podríamos nosotros traer a México, ¿no? En cuestiones de manejo de violencia, porque también la violencia pues es un tema generalizado. O sea, esta es una de las cosas más interesantes, porque llama mucho la atención que países de primer mundo como Alemania, ¿no?, tengan un serio problema de ultras, ¿no? Uh-huh. Pero retomando el hilo, yo creo que lo que falla es justamente la escucha con los expertos. En el sentido del grito homofóbico, yo tengo la fortuna de contar con muchos amigos muy, muy queridos y muchos contactos en organizaciones de derechos humanos y en organizaciones LGBT y contra la discriminación. Y ellos me advirtieron, mira nada más que interesante, me dijeron, es que la forma en la que está asumiendo, se está asumiendo el protocolo del grito homofóbico, lo que va a provocar es que el aficionado lo cuadre como una expresión de repudio a lo que ocurre dentro de la cancha. El esquema de incentivos. Porque obviamente el grito homofóbico
ocurre en un primer momento como una manera de presionar al rival, y por eso te digo, el tema de cambiar el chip del aficionado es fundamental, porque, o sea, el ser buen aficionado no significa apretar con insultos discriminatorios al rival, ¿no? Y y en ese sentido te digo, los esquemas apuntaban a que se iba a migrar de esta manera de presionar al rival a mostrar insatisfacción con el desempeño deportivo dentro de la cancha. Y es el problema que nosotros estamos viendo con selección mexicana en cualquier punto de México y en cualquier punto de los Estados Unidos. Entonces, te lo digo, o sea, la primera impresión, y no fue un tema de que me dijo una persona, no, me dijeron varias, me dijeron, van a cuadrar esto como una manera de presionar a su propio equipo, de quejarse. O sea, el tema no iba por ahí. Yo también entiendo que había cierta presión fuerte, ¿no?, por parte de los organismos internacionales, de que se tenía que hacer algo. Pero en ese sentido, por eso yo insisto mucho en la escucha con los expertos, claro, ¿no? Porque te funcionaba más quizás buscar algunas certificaciones en materia de inclusión, por ejemplo, que se viera más la presencia y la importancia del aficionado LGBT para federación o para los equipos, hacerle entender a la afición, por ejemplo, que desgraciadamente este grito homofóbico luego es la última palabra que escuchan muchas personas antes de ser asesinadas, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido sí se requería primero más escucha con los expertos, mayor sensibilidad y justamente hacer un muy buen análisis para que no cayeran en incentivos negativos pues los aficionados, ¿no? Que es el caso que está ocurriendo ahora. Y por ejemplo, yo lo cuadro mucho con por ejemplo los casos que ocurrieron en Cruz Azul, ¿no?, cuando fue eliminado de la CONCACAF, o lo que ocurre en Estados Unidos con selección mexicana. Le empieza a ir mal deportivamente al equipo y empiezan a hacer ese grito como una muestra de desaprobación, ¿no? Claro. Y mencionas la parte internacional, y si bien, bueno, voy a retomar antes y para cerrar el tema de la Leagues Cup como nuevo producto del fútbol en esta relación bilateral, ¿qué ocurre cuando la liga busca esta parte de internacionalización, se asocia con la MLS y hace una semana aproximadamente se da la primera pelea entre fans en el partido de Chivas contra Kansas City, que fue rastreado por algunos aficionados que estaban ahí en el momento, y como bien dices, hay que atender con especialistas realidades de cómo se comporta un fan tanto en diferentes estados de la República como en Estados Unidos, que ahorita es la nueva entidad de la Leagues Cup. ¿Qué podemos asumir que podría tratarse respecto a la violencia con la nueva Leagues Cup y con lo que pasó entre Chivas y Kansas City? Mira, en ese sentido a mí me llama mucho la atención que yo he visto, por lo menos más en medios, es una percepción personal, más casos de violencia en el fútbol en partidos que involucran a equipos mexicanos o selección en Estados Unidos que en México. Ese es un primer apunte, porque no solo es el caso de Kansas City, sino el tema de la persona que agredió con un objeto punzocortante a un paisano en Santa Clara. Tenemos el caso, por ejemplo, de la violencia que ocurrió en el partido de América-Filadelfia, ¿no? Y la verdad es que hay muchos casos más, ¿no? En este sentido sí me llama mucho la atención que la violencia pareciera ser abordada como un problema endémico de México, cuando más bien parece que tiene ciertos brotes
en donde participan equipos mexicanos, ¿no? Y aquí quiero ser bien bien claro, ¿no? La violencia no es un problema del fútbol mexicano, sino ocurre en el argentino, en el brasileño, en el uruguayo, en el español, o sea, ocurre en todos lados. Pero sí me llama mucho la atención que el tema de lo que ocurre en Estados Unidos no nos escandaliza. Uh-huh. Quizás por la confianza que hay en las autoridades estadounidenses y la desconfianza que hay en las autoridades mexicanas, quizás sea por una valoración del Estado de Derecho, no lo sé. Pero sí ocurren estos eventos en Estados Unidos. Y yo creo que, yo soy muy defensor porque, reitero, a mí me parece que la gente los directivos de la liga son de primera categoría y no se nos debe de olvidar que esta es la primera edición de la Leagues Cup. Uh-huh. Entonces es un tema que va a ir mejorando. Obviamente si nuestra comparación inmediata es la Copa Libertadores, pues mira, la Copa Libertadores es un torneo que tiene decenas de años de experiencia y que estos casos que han venido ocurriendo no tienen que ver, por ejemplo, con las auténticas emboscadas que ocurren en el fútbol sudamericano para impedir que llegue un equipo al estadio, ¿no? El equipo rival al estadio, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, afortunadamente, estamos a años luz. Pero sí insisto yo mucho en este tema de el cambiar la percepción del aficionado, ¿no? Uh-huh. Y también se trata mucho de esta cultura de aceptar la derrota, ¿no? Porque, por ejemplo, de nuevo el caso de la violencia de Chivas ocurre en un equipo que fue echado en la primera fase, ¿no? Claro. Uh-huh. Entonces, que por ejemplo no ocurre con los aficionados de Puebla, ¿no? Que ahí pones en la balanza, bueno, a lo mejor el volumen de la afición de Chivas es más grande, por ende, hay más riesgo de los brotes de violencia, ¿no? Son cosas como para sopesar, pero un mensaje que yo buscaría dejar es que el tema está en el chip del aficionado. No, claro. Por ejemplo, a mí particularmente, yo creo que debemos de migrar de esta visión del fútbol familiar, que si tú vas a la grada, sí hay una alta presencia de familias, pero yo no diría que ya es el factor determinante, ¿no? Entonces sí, migrar a una visión de vamos a hablar al aficionado, vamos a cambiar la cultura, hasta el hecho te voy a decir algo, puede ser pedagógico, ¿no? Hasta el hecho de aceptar la derrota de una nueva manera, ¿no? Uh-huh. Y justo en la conversación que tuvimos hace unos días, cuando se da la agresión del aficionado en las gradas de Santa Clara, era esta realidad que se vive dentro de la población de Estados Unidos, que todos pueden traer armas, ¿no? Entonces, pueden hacer uso de las armas en defensa propia, afuera del estadio. Ya lo vimos que adentro de las gradas fue posible pasar un cuchillo que no fue detectado por las medidas de seguridad. ¿Qué tan importante consideras que sería para la Leagues Cup entender que se trabaja en una población diferente con derechos diferentes y que viajan equipos mexicanos, fans de México, Estados Unidos, y que hay que tomar en cuenta desde que se crea la Leagues Cup en cuestiones de violencia o protocolos para erradicar la violencia? Uh-huh. Sí, en ese sentido sí creo que se pueden hacer varias cosas. Por supuesto, digamos, como protocolos de seguridad física, pues por supuesto el hecho de que alguien ingrese con este objeto al estadio pues es de escándalo y significa que falló algo en la seguridad física del inmueble de Santa Clara, ¿no? Ese es un hecho. A nivel campañas también se pueden hacer un montón de cosas, pero por ejemplo, por eso es importante acercarte a los expertos y tener esta visión general de lo que es la violencia. Porque si tú empiezas a diseñar ciertas intervenciones de seguridad para la población hispana en los Estados Unidos, también corres el riesgo de que se puedan empezar a presentar sesgos discriminatorios. Uh-huh. Porque entonces van a decir, es que el aficionado mexicano es más violento, uh-huh, ¿no? Entonces, la verdad es que las intervenciones en el fútbol, o sea, deben de ser como en cualquier industria, ¿no? Deben de ser cuidadosas, pero por eso siempre es importante conocer la visión de
los expertos, porque la verdad es que tú sabes que también los casos de brutalidad policial en los Estados Unidos, o sea, generalmente ocurren en contra de las minorías, ¿no? Entonces nosotros no por querer prevenir un acto de violencia, una pelea de borrachos en la grada, pues podamos empezar a detonar entonces a lo mejor en un caso como, ¿te acuerdas que ocurrió vuelvo al ejemplo triste del clásico tapatío, donde la afición de Chivas golpeó de manera desproporcionada y súper lamentable a la gente de seguridad pública del municipio de Guadalajara, perdón, ¿no? Entonces, o sea, es justo esto que debes de cuidar mucho los incentivos, ¿no? Ahora, por ejemplo, yendo al caso de Guadalajara, pues es justo donde tienes que poner al aficionado en el centro. Porque ya o sea, en muchos casos la policía de Guadalajara ya era muy agresiva y muy abusiva con el aficionado. Entonces, yo no estoy justificando, ni mucho menos, la reacción de las barras de Guadalajara en ese lamentable hecho, pero vamos, sí hay antecedentes. Entonces, debes de ser muy cuidadoso para que prevenir los casos de violencia en Leagues Cup al rato no representen un operativo de seguridad desproporcionado que empieza a manifestar situaciones de discriminación contra los mexicanos en Estados Unidos y que después se vuelva un enfrentamiento a aficionados a autoridad que no quieres, ¿no? Claro. Quedan muchas preguntas. Estoy segura de que las personas que nos escuchan tienen, igual que yo, muchas preguntas que hacerte. ¿Dónde te pueden encontrar para preguntarte o para crear alguna publicación? ¿Cuáles son tus direcciones? Pues, básicamente me la vivo pegado a Twitter, entonces estoy ahí como, bueno, ex ahora, @contra_canto, y ya si quieren un acercamiento pues más profesional y pues digamos donde no me la pase compartiendo memes, me pueden buscar en LinkedIn como Diego Solano Rusquieta. Exacto. Y ahí a la orden. Acepto todas las, ahora sí que todos los requests de amistad. Ahí. Pues muchas gracias. Y lo dice Diego, acérquense a los especialistas, acérquense a Diego. Él tiene mucha experiencia en estos temas, en comunicación. Ya tienen la dirección en donde lo pueden encontrar en LinkedIn, en Twitter. Y nos encantaría saber su opinión. Esperemos que puedan comentar sobre este podcast. ¿Qué es lo que a ustedes les gustaría que se planteara en torno a temas de la violencia en el fútbol, en México, en Estados Unidos o con la Leagues Cup? Y finalizamos este episodio. Muchas gracias por escucharnos. Hombre, muchas gracias, Marisol. Y enhorabuena, también a Diego. La cabina ahí, muchas gracias. Enhorabuena, Diego. Gracias. 100 metros vallas con Marisol Rojas. El Economista, podcast.